Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Arrancamos con su programa Hablemos. Claro. Kana parla pañani. Así es, de esta manera arrancamos con el programa Hablemos Claro. Como siempre, es un gusto por ingresar a sus hogares con muy buena información y entretenimiento. También con los sectores, buena música e invitados especiales. En esta ocasión nos encontramos en la comunidad de Santiago de Ocola, de la provincia Camacho. Es un programa especial. También nos encontramos con nuestros comunicadores de paz, como pueden ver. Pero bueno, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? No, realmente feliz, hoy día emocionado de hacer este programa desde acá. Para nuestros radio oyentes queremos compartir esta experiencia y donde vamos a poder compartir con una nueva generación que nos va a acompañar en los futuros programas. Y creo que mucho más mágico cuando todavía vemos acá que estamos en la comunidad Santiago de Ocola, de la provincia Camacho, del municipio Puerto Mayor Carabuco, y creo que el contexto del Ceso, el dragón dormido, también el lago y las olas que se escuchan a fondo dan una magia especial, y hoy día queremos compartir a los radio oyentes este programa para estar juntos con ustedes. Sí, tío, como tú lo dices, es un programa demasiado mágico y también bonito porque tenemos la presencia de nuestros comunicadores de paz. Pero chicos, queremos que se presenten. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, amigos y amigos? Yo, la Litsi. Mi nombre es Paula Torres. El día de hoy, como dijeron, nos encontramos muy felices de estar acá con ustedes, presentándoles lo que tenemos, nuestros sectores, cosas que a ustedes les van a importar y también les van a ayudar a conocer más. Igualmente, Paola, yo me encuentro muy bien. Mi nombre es Joel Yerko Mónica Navir y estoy feliz nuevamente de estar aquí. Me voy a acompañarles a ustedes, estar con ustedes, siempre estar junto con todos ustedes. Así es, chicos, qué lindo tenerlos a nuestros comunicadores de paz. Pero chicos, queremos conocerles un poquito más a ustedes. Tal vez pueden decirnos cuál es su edad, en qué colegio estudian y qué es lo que más les gusta. Bueno, Litsi, como sabrás, yo en el canal me presento como Paula Torres, pero realmente mi nombre completo es Paula Andrea Torres Quispe. Estudio en la unidad educativa 6 de marzo en el curso cuarto A. Tengo 15 años y mi pasatiempo favorito sería escuchar música, leer, escribir, jugar vóley y también grabar. Por eso aún sigo acá. Es también algo que así me gusta y me favorece también porque llego a aprender cada día distintas cosas que sé que en un futuro me van a servir y así. Igualmente, ustedes me deben conocer como Joel Yerko. Mi nombre completo es Joel Yerko Mamani Canaviri, quien les acompaña todos los días, ¿no? Igualmente que mi compañera, a mí me gusta sobre también el taller, que cada vez aprendemos más cosas que en un futuro nos sirven, ¿no? Y yo tengo 13 años, estudio en el colegio Unidad Educativa Ecológico 25 de Julio B, y mi pasatiempo sería leer, estudiar, más que todo, más aprendizaje, ¿no? Porque es lo que en un futuro nos sirve para ser profesionales. Bueno, muchas gracias, chicos, ya los conocimos a cada uno de ustedes. Qué bonito también que se encuentren aquí con nosotros ya en vivo y en directo, ya nos pueden ver todas las personas. Y bueno, vamos a activar también nuestras líneas telefónicas porque también queremos que todas las personas que nos están viendo ya en todas nuestras vías y nuestras redes sociales se comuniquen con nosotros y sepan cómo contactarse. Bueno, para que nos manden sus mensajitos de WhatsApp, pueden escribirnos al 712-28-351. Lo repito nuevamente, es el 712-28-351. Pero no es la única vía, Paola, ¿cuál es la otra? Bueno, amigos, tenemos una plataforma que sería Facebook, donde nos pueden encontrar como Chasqui-Cultura de Paz, donde subimos videos y contenidos de cómo realizamos las actividades, cómo estamos unidos, como el centro que somos, que es Chasqui. Exactamente, Paola, y a todos los oyentes. En nuestra página oficial nos pueden encontrar como cccchasqui.com, donde subimos todos los libros, todo lo que hacemos, ¿no? Para que ustedes lo descarguen y sigan aprendiendo. Así es, chicos. Bueno, ahora vamos a continuar con el programa. Así que tenemos el primer sector. Y esto es, ¿cuál es el primer sector? El primer sector sería Lujitos Gratis, quien nos estará acompañando nuestra compañera Karina. La naturaleza es maravillosa. Cada día te ofrece motivos para vivir y disfrutar. Los abrazos no cuestan nada, pero su valor es incalculable. Es por eso que te traemos más
de lujitos gratis. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Karina Laís. Hoy les voy a regalar un lujito gratis, que es la naturaleza. La naturaleza nos protege y nos da vida diariamente. Muchos no la valoran, pero no saben que la naturaleza es fundamental para darnos aire puro, agua potable, ropa y alimentos. Una de las cosas que me gusta de la naturaleza son el agua, los sonidos de los pájaros, el aire puro de las plantas y animales. Eso es todo por su sector Lujitos Gratis. Chao. Gracias Karina por el lujito que nos diste hoy. Nos haces entender muchas cosas, sobre todo lo importante que es la naturaleza y cómo no sabemos valorarlo. Es un lujo que no nos cobra nada y que muchos lo desprecian o lo toman a la ligera. Así que se te agradece por ese lujito gratis. Pero como otro lujito gratis tenemos sobre los atardeceres nuestra compañera Stephanie. Hola, ¿cómo están amigos y amigas? El día de hoy me acompañan a Stephanie Lucero. El día de hoy les voy a venir a regalar un lujito gratis. Nos encontramos en la comunidad de Santiago de Ocola, en la provincia de Camacho. El lujito gratis que el día de hoy les quiero regalar es compartir el sentimiento de presenciar lo que sería el atardecer. El atardecer es uno de los momentos más hermosos que tiene el día, porque el sol se esconde y la luna sale. Tenemos el atardecer como uno de los sentimientos más bonitos que podemos encontrar aquí en la naturaleza. Porque incluyendo aquí en la hermosa vista que tenemos de la provincia, vemos en el lago que el sol se esconde mientras que la luna va saliendo. Vemos un bonito reflejo del lago porque tenemos la contemplación del hermoso paisaje. El atardecer es un bonito sentimiento que podemos compartir con la naturaleza. Gracias. Bueno, y después de haber escuchado ese lujito gratis que es el atardecer, el atardecer acá fundamentalmente en Santiago de Ocola tiene algo mágico, mágico en el sentido de que podemos ver el color, cómo se pone el sol y al mismo tiempo también vamos viendo de que realmente el lago con el cielo se va uniendo y un color especial rojizo que podemos verlo. Y esto te carga energía también, por eso este lujito gratis creo que ha sido fortalecedor, que a veces no lo valoramos y que deberíamos tomarlo mucho en cuenta, que la naturaleza es lo que nos da. Y ahora vamos a ir a otro sector, ¿no? Un sector que es donde trabajan comunicadores de paz, que nos van a compartir. Vamos a ese sector. Un abrazo, unas palabras de aliento. Podrían cambiar tu día. Hay problemas que tus amigos y familiares pueden ayudarte a superar. No te calles y expresa tus sentimientos. Siempre encontrarás personas que te ayudarán y te entenderán. Y nosotros somos Comunicadores de Paz. Por una cultura de paz. Este es un mensaje del Centro de Comunicación Cultural Chasqui, con el apoyo de Radio San Gabriel FM y el Servicio Civil para la Paz EIRENE. Bueno, estuvimos en ese sector sobre las cuñas que armamos, ¿no? Como comunicadores de paz. Y bueno, nosotros vamos a otro sector que sería el de las curiosidades del ¿sabías qué? Adelante. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Porque los gatos no son los únicos curiosos. Con ustedes, su sector, ¿sabías qué? No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. ¿Sabías que el nombre del dragón dormido en Aymara significa Pintatani, que significa cerro de cenizas de roca? Y un turista alemán puso el nombre del dragón dormido. Bueno, quisiera complementar, ¿no?, sobre Edan, que nos da información sobre el dragón dormido, que sí tiene mucha certeza la información que nos da, y este es pues el Quilincollo, ¿no?, que se diría cerros de cenizas, que está, y también que va todo, hay mitos que nos informan de que nuestros antepasados, de que es un dragón dormido, que lo han puesto tierra, se ha quedado quieto, que está tomando agua. Entonces hay un mito fuerte que seguramente, pero por la información que nos da Edan, realmente me quedo feliz, y esto es el dragón dormido,
que podemos compartirlo y podemos contemplar. Bueno, continuando con el programa, vamos con nuestro siguiente sector, abriendo sendas para la paz. Caminemos juntos. Caminemos construyendo sendas de paz. Sí, en realidad el Chasqui hemos implementado en el proyecto de Cultura de Paz escoger un lugar primero donde podamos tener un intercambio de experiencias de los diferentes talleres, porque no todos vienen a un solo taller, son participantes de diferentes unidades educativas y al mismo tiempo cada uno de los que participan también van eligiendo un taller que quiere por su habilidad y al mismo tiempo en esta experiencia es ver cómo se desarrollan los participantes y vemos el tema crecimiento personal, con que cada uno reflexiona, va hablando de lo que él sabe y al mismo tiempo también va interactuando, ¿no? El objetivo es de que interactúen, se conozcan varias personas y generen amistad entre ellos y también el trabajo en equipo, ¿no? En grupo, porque a veces es muy bonito, Yerko, cuando hablamos de decir vamos a integrarnos, un rato nos integramos, pero estos 3 días de convivencia nos hace más fuertes, salimos más fortalecidos y ese es el objetivo fundamentalmente y por eso nace esta actividad de hacer estos viajes. Muchas gracias, tío Jorge, por la respuesta. Ahora, como otra pregunta le tuviera, ¿cuál es el resultado que usted espera de estos viajes? Estos viajes queremos que cada uno de los participantes de este evento, de este intercambio, puedan salir fortalecidos y también al mismo tiempo de un trabajo comunitario en conjunto, ¿no? De cooperación, porque de pronto dormimos juntos, vamos despertando, vamos compartiendo en cada actividad y en las caminatas tratamos de dividirles siempre, hay amigos que siempre están juntos caminando en el Chasqui y de pronto allá en estos viajes los separamos a propósito y vamos conociendo otras amistades, otras personas y el resultado que veo es que han cambiado totalmente, ¿no? Los papás, a mí mejor, a los bebés me preguntan, me dicen, tío Jorge, ¿dónde los has llevado? Porque han cambiado totalmente mi hijo, ¿no? Me colabora, me ayuda, o también de que antes era muy individualista, ahora quiere trabajar en equipo. Creo que esos son los resultados que logramos, pero esto contribuye fundamentalmente tener una comunicación asertiva y que ellos puedan expresar lo que necesitan y al mismo tiempo también poner su habilidad y su destreza de trabajar en equipo y eso es lo que busco con esto para que podamos hacer de que sean constructores y constructoras de paz. Cada contexto, cada uno de los viajes son diferentes, pero lo que más me marca siempre es el viaje aquí a Ocola, porque podemos tener el espacio de estar, trabajar lo que nos hemos propuesto en el intercambio, pero también nos sobran espacios para el paseo, para lo que podamos estar con la naturaleza, y también nos dan espacios de recreación más que todo, ¿no? Y creo que para mí no me identificaría con ninguna de los viajes que hacemos, Yerko, si nos vamos compartiendo siempre, cada una de ellas tiene su experiencia única, pero también creo que en el conjunto cada uno tiene un valor significativo fundamentalmente para mí, y los participantes también, porque no de pronto todos los participantes repiten todos los viajes, y creo que en este viaje hemos visto muchas caras nuevas, participantes que por primera vez vienen, y participantes antiguos también que valoran venir nuevamente aquí a este lugar. Entonces, en ese sentido creo que ahí está lleno de mucha sabiduría. Tratamos de saber los saberes y de conocerlas, practicarlas y ponerle fundamentalmente a disposición de los jóvenes y ustedes son los que de todos los saberes de este aprendizaje lo ponen en su familia, en su vida diaria. Bueno, tío, otra pregunta que tuviera es si usted conoce a alguna persona que alguno de los viajes le ha cambiado completamente la vida. Creo que lo bonito es a veces compartir estas experiencias. Y yo te puedo hablar de 2 experiencias bonitas que tengo de haber participado con los participantes. Uno es Alan, que era un chico que realmente estaba más imbuido en la parte urbana y él, pues, o sea, para él el campo no tiene mucho sentido, no tenía,
y eso es lo que decía antes de viajar. Pero cuando llegó cambió pues, totalmente, ¿no? Es un chico más proactivo, y incluso en el jazz que hace cosas que coadyuvan, ¿no? Por decir, él es el quien levanta cuando ve un papel ve alzando y después del viaje y me impresiona, ¿no? Porque ha cambiado totalmente su forma de ser, su pensar. Y tengo así también una compañera también, ¿no? Hablaremos de otra compañera que ella lo que hacía es normalmente venía pues con sus dos frazadas, venía con su sleeping, y ella es hija única, ¿no? Y ella duerme solita, no comparte con nadie, pero cuando me tocó que ella viniera, yo le dije que tenía que estar junto, y una de las cosas que me puso pues, en apuros, ¿no? Me dijo, tío, yo estoy acostumbrado a dormir solo, ¿no? Yo no voy a poder dormir con otras personas más, y ha sido un poco duro, ¿no? Pero ya le he visto la primera noche acercarse un poco, compartir, porque ese es el eslogan de cumplir, es de compartir, pero después ella quería y después ella preparaba todos los viajes para venir a compartir, ¿no? Ese mundo individual que vivía ha empezado a cambiar, incluso trajo galletas y hemos compartido con ella toda su galleta entre todos. Dividió exactamente la cantidad que éramos y a mí me ha asombrado mucho, ¿no? Y eso creo que estos cambios es fruto de no estar molestándoles, llamándoles la atención, sino una actitud de cambio, de vivir en compartir con otros, y creo que el ser humano necesitamos siempre estar pues compartiendo, Paula. Exactamente, tío, es una linda experiencia la que nos cuenta, cómo le ha cambiado. Desde mi punto de vista, yo le podría contar mi experiencia, que fue algo normal, la verdad, porque yo vengo de una familia así agrandada, entonces es normal compartir. Lo que sí fue difícil fue que no conocía a mayoría de las chicas, entonces me costó un poco acoplarme a ellas, tal vez interactuar, pero ya con el tiempo se pudo y normal, ya hice nuevas amistades, como dijo, y tal vez si en el fondo era un poco individualista, desde este viaje sé que dejaré de serlo porque me está cambiando completamente. Aunque no lo crean, sí, este viaje sí nos trajo para darnos nuevas experiencias, nuevas vidas, para liberarnos del estrés tal vez que algunos tenemos. Este año empezamos con nuevos facilitadores y yo tenía el temor de que no puedan asumir su responsabilidad, porque otra cosa es dar talleres y otra cosa también estar en estas convivencias, y asumir esa responsabilidad me ha sorprendido mucho porque ellos han asumido esa responsabilidad y también he visto que ha interactuado con ustedes, con los participantes, y se ha sentido un poco más unidos, más íntegros, capaz un poco más también han empezado a querer brillar por talleres, y creo que eso es algo que enriquece, y para mí ha sido un aprendizaje, que sí hay que dar la oportunidad a la gente joven que quiere también ser facilitador, y creo que en este viaje he podido apreciar eso, y también los nuevos, ¿no? Que he visto están muy interlazados, conociendo, conversando, y creo que eso aprendí para que también en lo futuro podamos venir con más nuevos, y también si hay que dar oportunidad a nuevos facilitadores, hay que dar la oportunidad. Y bueno, tío, gracias por tus explicaciones, por la claridad que nos has dado a las preguntas, ¿no? Y bueno, vamos a un corte. De los diferentes talleres, así que vamos a conocer a cada uno de ellos. Adelante. Bueno, yo me llamo Brian Orlando Valencia Larico y soy del taller de mediación. Por mí sí ha habido un gran cambio, porque cuando yo entré aquí por primera vez al Chasqui, era un chico, ¿cómo se puede decir? Descomprendido, se puede decir, era introvertido, me gustaba ser muy peleonero y así. Y en el tiempo que he estado he cambiado, he sido también un poco, antes era un poco callado, y ahora soy un poco más sociable con las personas. La comunicación con mi familia lo hago haciendo reuniones donde podemos hablar así cada uno y contarnos todo lo que hemos hecho en el día, para así podernos comunicar, no estar tan cesados.
Y en la universidad para hacer más amigos y poder conversar con otras personas y conocerlas poco a poco cómo son. Porque no puedes juzgar a una persona solo como se viste o como su apariencia. Yo juzgo mientras hablo y les conozco. ¿En tu casa? Por el momento sí me ha ayudado a muchos conflictos. Tengo un conflicto que recién me acaba de pasar. Uno de mi familia, que tengo un hermano que está un poco mal. Está en una etapa donde está bebiendo mucho y a lo cual le hablé y al comunicarme con él supo entenderme con él y él me contó algunas cosas de él y pudimos arreglar ese conflicto que teníamos con él. Conflicto no mucho, pero sí me ayudó, como te digo, la comunicación, más abrirme con mis papás. Casi no hablaba mucho con mis padres, a lo cual era muy cerrado. Ahora cuando quiero decir a mi papá algo o tengo un problema o un defecto, siempre le hablo a él con una manera muy tranquila y lo bueno es que me comprende cuando le hablo así. De hace mucho tiempo, como digo, era un poco agresivo, no hablaba, no era muy sociable, era muy peleonero, algunas veces no sabía importarme algunas cosas, siempre sé ir por malos caminos, algunas veces chacharme del colegio, sé hacer así algunas cosas. Hasta sé gritar, sé hablar así con mi mamá, sé gritarle, no sé respetar eso y ahora que entra al chasqui me he dado cuenta que lo que estaba haciendo hace mucho tiempo era malo porque no he sabido comunicarme bien. Que vengan al chasqui es un lindo lugar para aprender nuevas cosas, donde puedes encontrar buenos amigos y al mismo tiempo también es una familia donde te van a comprender y te van a escuchar. Bueno, mi nombre es Marco Antonio Mamanihuanca y tengo 18 años, a punto de cumplir 19. El cambio más grande sería que ahora ya puedo salir más afuera y puedo socializar más que antes. El Marcos de antes era una persona que le tenía miedo a las personas, no quería hablar, le daba miedo lo que podían pensar de él. No quería meterse con las personas y prefería estar a un lado, sin estorbar a los demás. Ahora pues, estoy charlando con ellos, estoy chisteando. Ese es el cambio más grande, ahora que soy facilitador. Bueno, antes era, no sé, a lo que me decían era participativo, pero yo no recuerdo que sea eso porque siempre estaba a un lado. Pero bueno, yo creo que era el que hacía más dibujos para distraer mi cabeza. Y eso, quería socializar más y hablar más con las personas hasta que terminé el colegio, fui al cuartel. Cuando llegué, la Luz me habló y me dijo, ¿no quieres ser el facilitador de diseño y pintura? Y yo estaba pensando, porque de participante pasé a ser facilitador. Y dije, chistoso y a la vez raro, porque a mí habían más talentosos. Y al final pensé y dije, está bien. Y desde ahí se sintió bonito ser un facilitador, ver a los niños aprender, enseñarles todo lo que tú sabías y has absorbido durante años con lo que te han enseñado y volver a enseñar eso y mejorar. Y es divertido ver a los pequeños y me gusta. Sí, me ha ayudado mucho para liderar, para hablar más, para expresarme bien, porque frente a los niños no tienes que tartamudear, tienes que expresarte bien y me ayuda mucho eso, para exposiciones, para la universidad, para mi casa, para todo. A ver, contame tu casa, ¿cómo ha cambiado? Bueno, hablo más con mis papás, ya no tartamudeo al hablar, ya no tengo miedo, ya no estoy en mi cuarto encerrado, ya hablo, saco conversación, sé cómo hablar cuando me dicen reuniones, voy y hablo, ya no tengo miedo. El consejo sería que, aunque tengas tus miedos, aunque creas que estás roto por dentro, aunque creas que ya no puedes seguir más y tu única salida es morir, suicidarte, no lo hagas. No vas a ganar nada con eso. ¿O prefieres perder? Lo que te diría es que aunque creas que la vas a fregar o la vas a cagar en términos vulgares, seguí adelante. No importa, aunque sepas que te vas a dar en tu madre después, seguí dando y tal vez por chiripa logres lo que nadie ha podido hacer. Sí, he cambiado. Antes era travieso,
La paciencia para mí antes no era bien. O sea que si no podía hacer una rosa, lo dejaba. Ahora ya quiero terminar esa rosa, aunque sea dejarlo con un buen toque. Yo antes tenía miedo a grabar, es que parecía que la cámara tenía como si me estaría grabando y estaría grabando un grupo de personas y un público, y a mí me daba miedo. Y ahora ya siento de que ya como sería como el público me aclamara, que hey Dan, Antes no era tan bueno hablando con mi mamá, siempre me tartamudeaba en mi casa. Ahora ya hablo con facilidad y quiero hablarles más cosas. Por ejemplo, de la escuela, antes no hacía bien mi letra, ahora ya estoy mejorando. Sí, ha cambiado porque antes se podría decir que era como la hija y ahora paso a ser como una mamá, ¿no? Porque tengo a cargo, son los talleres de expresión artística, donde se están a mi cargo, es mi responsabilidad. Y para mí es un agrado recibir esa responsabilidad, porque no trabajo sola, ¿no? Están los facilitadores, quienes ellos son los que pasan los talleres con los adolescentes y los niños. Sí, no, a nivel personal sí, ha cambiado mucho porque ya es, esto se puede decir la vida profesional que siempre había anhelado, ¿no? Sí tuve la oportunidad, totalmente ha cambiado mi vida, ¿no? Porque ahora puedo desenvolverme en lo que yo quería. Me ha servido demasiado, me ha servido en tal vez hacerme tomar la decisión de querer trabajar con grupos de niños, adolescentes, porque para mí ellos son la prioridad, no siempre son el futuro, sino también el presente. Sí, ha cambiado demasiado porque tal vez era antes una persona muy estricta en mi casa, con mis hermanos, no era demasiado, pero después ya de venir al Chasqui he entendido de que no es necesario tal vez hacer violencia para resolver un conflicto. Ya, a ver, vamos a hacer con algo tal vez que mis hermanos menores hayan hecho, alguna travesura o algo, ¿no? Era tal vez para ir y empezar a gritar y reñirles, sin medirme tal vez, ¿no? Les empezaba a reñir o incluso buscar culpables, ¿no? Decir tal vez tu mamá o papá, tú tienes la culpa, tú no puedes corregir o tú no les agarras fuerte como me agarrabas a mí, ¿no? Pero ahora no, más bien creo que mis papás me esperan, más bien para poder resolver ese conflicto y decirme, no, esto es lo que ha pasado, ¿qué hacemos? Entonces, de la manera más calmada, a comparación que era antes, no, pues digo, a ver qué ha pasado. Y escucho las posiciones de ambos, de los que han tenido el conflicto, para poder, por lo menos que ellos no digan, sí, en eso tienes razón, o tal vez la mamá tiene razón en esto. Y ellos mismos encuentran tal vez la respuesta. Sí, totalmente, porque tal vez ellos no le tenían fe a la carrera que yo he escogido, trabajo social, en el cual me decían, ¿estás segura? Pero ahora que me ven ya trabajando en el área de trabajo social, se sorprenden y me dicen, realmente había sido tuyo y no te has equivocado. Y bueno, estuvimos escuchando un poco, ¿no?, sobre las historias de vida de los participantes del Chasqui, que nos dieron sus historias de vida, ¿no?, sobre cómo pasan todas esas cosas. Y vamos con el otro sector, que sería Abriendo el Tari.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Espero que no se hayan enfermado, espero que estén con todas las pilas necesarias, con las energías y espero que estén felices, ¿no? Y como saben, como Chasqui, nosotros realizamos el viaje hacia la comunidad de Santiago de Ocola y por eso es el motivo que el día de hoy estaremos haciendo algunas preguntas a algunos participantes de diferentes talleres. Y bueno, quisiera que te presentes. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Belén Dayana Pérez Machicado y bueno, soy el taller de mediación. Bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos con las preguntas, Belén. ¿Qué fue lo que más te gustó del viaje? Y si quieres, ¿nos puedes contar una anécdota del viaje? Bueno, sí. Bueno, lo que más me gustó fue lo que compartimos en diferentes talleres, porque más que todo había de diferentes edades, desde adolescentes hasta niños. Compartir dinámicas también, porque varios compañeros y niños estuvimos compartiendo todo lo que sabíamos de nuestros talleres. Y bueno, también supimos lo que avanzan en otros talleres y lo que comparten. También, ¿no? La caminata al dragón dormido. Eso fue lindo porque en todos los 2 días y medio compartimos entre todos los niños y jóvenes. Bueno, y como segunda pregunta tenemos, como el viaje que realizamos, ¿has hecho algunos amigos en ese viaje? Bueno, sí. Varios porque, bueno, pues no conocía a muchos de otros talleres, entonces sí, hice varios amigos y amigas. ¿Ya? Y como tercera pregunta, ¿qué te pareció la experiencia ¿Qué dices? Tal vez la lengua se me robó. ¿Qué te pareció la experiencia de convivir con compañeros de tu país? No se me Y como tercera pregunta tenemos, ¿qué te pareció la experiencia de convivir con compañeros de otros talleres? Bueno, interesante, ya que como dije hace ratos, yo pues vi lo que hacen en otros talleres, como música. Vi lo que experimentan los talentos, emociones en la música. Entonces, me pareció lindo porque en la noche de talentos demostraron todos los talleres el talento que tuvieron en sus talleres. ¿Ya? Y como cuarta pregunta y última, ¿estas experiencias de viajes te motivan a seguir viniendo al Chasqui? Sí, porque, bueno, podemos ver a varios niños felices en cada taller, pues nos integramos más, porque como ejemplo yo no hablaba mucho con varias personas, pero ya a medida que venía más al Chasqui ya pues hablaba con más compañeros, compartía, y eso fue lo que más me agradó, porque aquí en Chasqui todos son amables. Bueno, continuando con las entrevistas, nos encontramos con una participante más de los distintos talleres. ¿Nos podrías dar tu nombre? Mi nombre es Chenen Ibrahimpanqui. La taller a que pertenezco es mediación. Bueno, como primera pregunta te tengo, ¿qué fue lo que más te gustó del viaje y si podrías darnos una anécdota? Pues lo que más me gustó del viaje es que he podido conocer más lugares, en lugares que no conocía también, ¿no? Ahí también he podido conocer a nuevos amigos, a los nuevos compañeros, a los distintos talleres y eso. Bueno, otra pregunta que tengo es si has hecho nuevos amigos. Yo sí he hecho nuevos amigos. Más bien ellos también me han tomado como su amiga también y también he tenido unas mejores amigas también. Sí. Bueno, otra pregunta es, ¿qué te pareció la experiencia de convivir con compañeros de otros talleres? Pues súper, me ha parecido súper bien porque en otros talleres también he tenido otros conocimientos, otras experiencias también. Después, una bonita creatividad que han tenido otros talleres. Bueno, como última pregunta te tengo, si estas experiencias te motivan a seguir viniendo a Chasqui. Pues sí, me sigue motivando porque siempre me ha gustado convivir con mis compañeros, con los demás talleres y pues me gustaría convivir con ellos. Y bien amigos y amigas, continuando con las entrevistas que estamos realizando a diferentes participantes de diferentes talleres, nos encontramos con nuestra amiga Shirley Durán Camino de taller de diseño y pintura. Muy bien, y bueno, vamos con las preguntas, Shirley.
¿Qué fue lo que más te gustó de esta experiencia y si nos puedes contar una anécdota del viaje que realizamos? Lo que más me ha gustado la experiencia ha sido cuando hemos subido a la montaña. En la anécdota de que casi me caigo por motivos y personas, no ha sido una buena idea bajar corriendo. Esa ha sido mi anécdota. Ya, y bueno, y en este viaje que realizamos, ¿has hecho algunos amigos nuevos que no conocías de diferentes talleres? Alegremente sí, he hecho varios amigos, más bien. Sí, ya. ¿Y qué te pareció la experiencia de este viaje que convivimos con diferentes talleres y compañeros? Ha sido una bonita experiencia, ha sido bonito para conocer a más personas y amigos. ¿Y para vos estas experiencias te motivan a seguir viniendo a Chasqui? Sí, me ha motivado. Porque aquí puedo expresar lo que siento y también si tengo algunos problemas en las historias que nos han contado los demás, pues puedo expresarme normal como puedo y así. Y bueno, continuando con las entrevistas que estamos realizando a diferentes participantes de diferentes talleres, nos encontramos con nuestro querido amigo Jorge Luis. ¿Ya? ¿Y de qué taller está? Mediación. Ya. Y como las preguntas que tenemos preparadas para usted sería, ¿qué fue lo que más te gustó del viaje que realizamos? Y si nos quieres, ¿nos puedes contar una experiencia? Bueno, lo que más me gustó del viaje es compartir con los compañeros, más que todo de los diferentes talleres, ¿no? Y también haber conocido a los demás participantes de distintos talleres. Ya, y bueno, y la otra pregunta sería, ¿has conocido a algunos nuevos amigos? Claro que sí, he conocido muchos amigos también, tanto como de mi edad, pero también niños que han sido parte también, que los considero amigos después del viaje. Ya, ¿y qué te pareció la experiencia de convivir de diferentes talleres y compañeros? Bueno, la experiencia ha sido muy divertida, ¿no? Y muy dinámica también, compartir, conocer, rodearte de diferentes personas también, de diferentes talleres también los participantes. O sea, ha sido una experiencia muy gratificante y muy divertida para mí. Ya, ¿y estas experiencias te motivan a seguir viniendo al Chasqui? Pero claro, me motiva mucho para seguir viniendo al Chasqui. ¿Por qué? Aparte de haber conocido a más participantes, ahora me saludan al llegar al Chasqui, o si no, me dicen profe, o si no. O sea, sí, me motiva mucho a seguir viniendo acá. Bueno, muchas gracias Jorge por tu tiempo y hasta pronto. Bien, ahora sí vamos a conocer un poco más sobre la crisis climática, donde nos acompaña nuestra querida amiga Camila. Hola, ¿qué tal amigas y amigas? Me presento, yo soy Camila Limachi y yo soy una comunicadora de paz. En este caso yo les daré una nota acerca del bajo nivel del agua en el lago Titicaca. Por ejemplo, podemos ver allá que hasta ahí es el nivel del agua. En estos últimos meses ha bajado mucho el agua. Esto es debido a los cambios climáticos que sufrimos en nuestro país, también a la contaminación. En algunos casos, por ejemplo, yo vi pañales o botellas de plástico. En este caso contaminan al lago Titicaca y poco a poco lo perdemos. Por favor, cuiden, protejan el medio ambiente. Y bueno, llegamos a la parte final, 60 minutos hablando de cosas que pocos se atreven a hablar. En nuestro primer programa en vivo ya nos pueden conocer también a todos nuestros locutores de Hablemos Claro, felices, contentos también de estar acompañados como una familia junto a nuestros comunicadores de paz que prácticamente han estado todo el rato con nosotros, estuvimos escuchando las historias de vida, también aquí estamos junto con nuestros comunicadores de paz, estuvieron en los sectores. Bueno, pasa muy rápido estos 60 minutos. Tío Jorge, tenemos que despedirnos. Sí, primero felicitarle aquí a Paula Yerko y que podamos seguramente estar, y también a los que nos escuchan, nos van a ver ahora emocionados pues de este primer programa, y no antes de despedirme mandar saludos al equipo multidisciplinario de Chasqui, y seguramente estaremos en el siguiente programa. Su servidor Jorge Cruz Quispe. Bueno, Paola Yerko, tenemos que despedirnos. Exactamente, Lipsi, es una pena despedirnos porque
podría seguir, pero tenemos que guardar para más de ustedes, para que sepan más y para que nos sigan viendo, claro que sí, y aprendan más. Exactamente, Paola, nos despedimos, no con broche de oro. Quien estuvo acompañando el día de hoy fue Joel Yerko, mamá de Canaviri, y espero volvernos a encontrar otro día, ¿no? Y espero que ustedes sigan, nos escuchen.